SESCEM presenta a partir de este momento Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Idea: José Galván. Conducción y producción: Rubén Veloso, administrador y tesorero de Policonsultorios SESCEM. Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, como siempre, desde el Policonsultorio SESCEM, con ustedes acompañándolo en este día sábado, con novedades médicas, con informes, con la participación de la gente que trabaja con nosotros, que en definitiva trabaja para ustedes, para el bienestar de la salud de todos los que nos ven, de todos los que nos visitan y de todos aquellos que por ahí todavía no se acercaron al Policonsultorio. Hoy vamos a tocar un tema puntual con el licenciado en kinesiología Romero Walter. ¿Cómo estás, Romero? ¿Cómo te va? Muy bien, a gusto de nuevo estar acá y vamos a tocar un tema muy importante, un tema que está dentro de la comunidad. Está como instalado, digamos. Instalado, se habla mucho de ese tema, que es el ACV. Esa sigla ACV significa accidente cerebrovascular. Es decir, que se produce un accidente vascular en el cerebro. Son diversas las causas. Para esto, primero tenemos que más o menos dar un enfoque de cómo se divide el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y el periférico. Donde se producen las lesiones en el sistema nervioso central, que es el cerebro. Las causas son varias. Pacientes que pueden llegar a tener un accidente cerebrovascular son pacientes que están predispuestos a tenerlo, ya sea hipertenso, colesterol. También son los pacientes que tienen una deformación o un trastorno en las arterias, diabetes. O sea, las causas son diversas. ¿Cómo se produce el ACV? El ACV es un bloqueo o una falta de irrigación al cerebro. El cerebro es un órgano muy noble que necesita mucha nutrición y lo que más necesita es oxígeno. Cuando se produce ese bloqueo, sufre el órgano, en este caso el cerebro, y el cerebro está compuesto por las neuronas, que son células especializadas que necesitan ese oxígeno. El mínimo tiempo que no recibe ese oxígeno, el cerebro sufre y esas células mueren. Y cuando mueren no se vuelven a restituir por otra. No se recuperan. No se recupera. O sea, esa lesión queda establecida en el cerebro. No te consulto. Con respecto, estamos hablando de una franja de edad más o menos que, por lo que decís, por el tipo de enfermedades que pueden llegar a producir esto, son personas mayores ya, pero también puede ser que se den jóvenes que no tengan precisamente ese tipo de patología, de problemas de azúcar en la sangre. ¿Puede ser hereditario también? Claro, está la parte hereditaria. Vos me dijiste que lo de personas de edad. Exactamente. Eso estaba instalado en la cultura nuestra. Y antes vos veías un hemipléjico, que es la lesión que produce el accidente cerebrovascular. Vos decías, veías un viejito. Ahora no hay personas jóvenes. O sea, cambió todo. Por la mala alimentación, el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, son algunos factores o causas que producen estos problemas. Bueno, hay dos tipos de accidente cerebrovascular. Tenemos el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es cuando se obstruye una arteria y no llega oxígeno. Esa obstrucción puede ser local o a distancia. Local es cuando se produce en el cerebro, en las arterias que llegan al cerebro. Ahí se va formando un trombo, se bloquea y, como le dije, se llama trombo cerebral. Y cuando ese trombo se forma a distancia y sube por el torrente sanguíneo y va hacia el cerebro, se llama embolia cerebral. Y
todo esto causa síntomas que el paciente siente cuando hay un accidente cerebrovascular. Generalmente los libros dicen que hay veces que los pacientes no se dan cuenta. No se dan cuenta de que está sufriendo el cerebro un accidente cerebrovascular, porque es progresivo, lento, muy suave. Y hay casos que son bruscos. Eso sí se manifiesta con dolores muy intensos de cabeza, hasta el punto que el paciente no puede ni dormir. Al toser aumenta el dolor y hay que internarlo urgente. Yo tengo una anécdota de un paciente que me contó que tuvo una hemiplegia. Él venía caminando y detrás venían la hija y el esposo, y le venían diciendo que camine bien, y él pensaba que caminaba bien, y le estaba tomando un accidente cerebrovascular en plena vía pública, sin síntomas, sino simplemente trastorno en la marcha. Esos son algunos síntomas que ocasiona el accidente cerebrovascular. Los tratamientos son médico y kinésico. El médico es automático, tiene que ser urgente, porque el cerebro está sufriendo. Y los médicos saben qué tratar. Yo especialmente no voy a hablar de ese tratamiento porque yo médico no soy y no tengo la autorización de meterme en eso. Pero lo que yo le puedo aconsejar a la comunidad es, ni bien tiene urgente un centro de asistencia, ya sea público o privado. Ahí van a recibir la atención. Por sobre todas las cosas, la prevención de la salud, ¿no? Los controles para saber cómo está, análisis de sangre. Claro, antes se lo hacía de chico ya ahora, porque está habiendo casos de corta edad, los accidentes cerebrovasculares. Y hay que hacerse todos los análisis, especialmente control de la presión y análisis de sangre para ver el colesterol. Qué grado tenemos, cómo tenemos. Y después viene el tratamiento kinésico, que es el tratamiento kinésico se basa, mejor dicho, en la secuela que deja. Hay un libro de kinesiología, yo lo leí cuando era estudiante, que decía, el kinesiólogo no va a reeducar al órgano, va a reeducar las funciones que ese órgano dejó de realizar. ¿Entendés? En este caso, el cerebro. Lo que produce un accidente cerebrovascular son dos importantes secuelas, que son pues la hemiplegia o una parálisis facial, o las dos juntas. Acá hay que tener muy en cuenta una cosa: las vías nerviosas se cruzan, o sea, y se cruzan a nivel de la base del cerebro, y maneja el cerebro del lado opuesto. Es decir, una persona es hemipléjica del lado derecho, su derrame fue en el cerebro izquierdo, o viceversa. ¿Por qué digo esto? Es muy importante, porque si tenemos un paciente que tuvo el ejemplo que yo te di primero, derrame izquierdo y tiene una hemiplegia derecha, va a tener trastorno del habla. No así los pacientes que tengan hemiplegia del otro lado, porque el centro del habla se encuentra en ese hemisferio. También tenemos parálisis faciales. Las parálisis faciales son dos, una periférica y otra central. En este caso, el ACV es la que produce el accidente, la parálisis facial central. Esas serían las secuelas más importantes que dejaría. El tratamiento kinésico tiene que ser en el momento, muy enseguida de haber ocurrido el accidente cerebrovascular, porque esa hemiplegia que va a tener el paciente tiene varios estadios. Lo más importante es el primer estadio, que se llama apoplético, que es un estadio en el cual todo está flácido, todo cae, y luego viene el estadio de la rigidez. Y son distintos tratamientos de acuerdo al estadio del paciente. Bueno, yo lo que le aconsejaría a la comunidad es que se hagan los controles periódicos médicos, ya sea, lo más importante, análisis de sangre y de orina para ver los valores, cómo se encuentran, hacer mucha actividad física, comer sano, y también fijarse en sus antecedentes familiares, porque muchas veces el antecedente familiar a uno ya le está dando un parámetro de qué patología puede tener en el transcurso de su vida.
¿Los días que te pueden encontrar acá en el policonsultorio? Y los días estoy de lunes a viernes de 8 a 12 de la mañana en el consultorio acá del CESEM. Las vías de comunicación para solicitar turno, para ser atendido por el profesional, 44 37 686 en los horarios y en los días que ha mencionado Walter Romero. Gracias, Walter, por estar con nosotros. No, encantado de estar de nuevo con ustedes y estoy a su disposición cuando quieran. Consejo Médico Policonsultorios CESEM. Sumando profesionales en un caso y en el otro caso, de vuelta, con personas que trabajan acá, que nos acompañan diariamente, que están con nosotros, que son parte del equipo del policonsultorio CESEM. La nutricionista, licenciada Álvarez, está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias nuevamente por invitarme. Sabemos que lamentablemente los argentinos comemos muy mal, entonces llega un momento que nos tenemos que poner de manera física en condiciones para poder enfrentar la cotidianidad, la vida, los deportes y sentirse bien con uno mismo. Es así, ¿no? Así es. No solamente todo lo que sea mala alimentación, sino que hay muchas personas que no tienen justamente ese alcance a ciertos alimentos. Este año se conmemora, en realidad el 16 de octubre, se conmemora la fecha del Día Mundial de la Alimentación. Así es. Sí, que tiene como lema la protección social justamente y la agricultura para erradicar la pobreza, sobre todo rural, ¿no es cierto? Entonces es por eso que este año se va a hacer mucho hincapié en lo que sea el consumo de frutas, de verduras, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad de vida y la alimentación de todas las personas. Es muy importante que se tenga en cuenta el consumo recomendado diario de frutas y de verduras, ¿no es cierto?, que es de 5 porciones diarias. Y la mayoría de las personas, según una encuesta que se realizó, la última encuesta de factores de riesgos, señala que justamente nuestro país es el que refirió un consumo muy pequeño de frutas y de verduras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros justamente para poder alcanzar ese consumo diario recomendado? Es importante incluir frutas y verduras todos los días, como decíamos, 5 porciones. Lo que podemos hacer es distribuirlas, por ejemplo, 2 porciones que sean de verduras y otras 3 de frutas. Incorporar verduras tanto en el almuerzo como en la cena, ¿sí? Y tratar de que ocupe la mitad del plato. Esa es una forma de asegurarnos de que estamos consumiendo las cantidades recomendadas. También podemos incorporar las frutas 3 veces por día, ya sea como postres, ya sea como colaciones, media mañana o media tarde, ¿sí? Podemos incluirlas siempre preferiblemente o preferentemente frescas, ¿no es cierto?, para incorporar más lo que sean vitaminas y que no pierdan sus nutrientes. Lo mismo con las verduras. Y por supuesto deberíamos hacer una buena elección incorporándolas de todos los colores, es decir, que nuestro plato sea bien colorido, ¿no es cierto? Porque recordemos que cada color simboliza un nutriente, ¿no? Bueno, más que nada es eso lo que hace referencia justamente al Día Mundial de la Alimentación. También hablando sobre el tema de vida saludable, el 30 de octubre, el Día Mundial de la Obesidad, ¿no es cierto? Es una cosa también que nos preocupa a nosotros como argentinos y también en el resto del mundo, porque hoy por hoy se ve mucha gente con sobrepeso caminando en la calle, en algunos casos tratando de recuperar su peso normal, pero generalmente la gente hoy por hoy es obesa, ¿no? Es así, hay un alto porcentaje con personas que presentan sobrepeso y obesidad. Es por eso que volvemos a decir, no esperemos a llegar a esos puntos, ¿sí? Porque eso también trae muchas consecuencias, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer. Entonces es importante prevenir y tomar conciencia. En estas fechas justamente lo que queremos es
generar conciencia, ¿no es cierto? Hay que concurrir a un licenciado en nutrición, hacerse los controles, realizarse una valoración antropométrica, que es donde nosotros determinamos en qué condición nos encontramos, de acuerdo a la valoración del índice de masa corporal, que no sea superior a los 25, porque es ahí donde nos encontramos en un sobrepeso, ¿sí? Y ni hablar que el índice sea mayor, ¿no es cierto? La circunferencia de cintura, el peso, también trae esto aparejado, ¿no es cierto?, lo que son los dolores articulares, porque muchas de las concurrencias por sobrepeso son por los dolores articulares que presentan las personas. Y por supuesto, el peso también influye en todo lo que sea articulaciones. Entonces es importante realizarse chequeos, aprender a alimentarse, cambiar los hábitos, no realizar dietas, ¿no es cierto?, sino justamente cambiar los hábitos alimentarios. ¿Hay una tablita, ¿no es cierto? ¿Es un estándar a nivel mundial o se divide por países? ¿Cómo es la tabla esa? No, justamente es por lo que nos guiamos el índice de masa corporal, que es mundial, que es como te decía, los rangos normales son de 18,5 a 25. Superior a 25 ya se considera sobrepeso, ¿no es cierto? Y más de 30, obesidad, y hay los distintos tipos de obesidad. Entonces, a tener en cuenta eso, que nuestro índice de masa corporal no supere los 25. Entonces, para toda la gente que nos mira, para todos los oyentes, los televidentes que sintonizan nuestro programa, de nuestra provincia, el interior de la provincia de Corrientes, del Chaco, de Formosa, de Misiones, de todas aquellas provincias donde llegamos nosotros, es prevenir la salud, cuidándose con mejorar la alimentación, concurrir a un licenciado en nutrición, tener en cuenta ciertos consejos, como por ejemplo evitar el consumo excesivo de alimentos con alto contenido graso, evitar los azúcares, el consumo excesivo de azúcares, preferir por ahí cereales no tan refinados y sí un poco más integrales, aumentar el consumo de frutas y de verduras, como decíamos hoy, que es muy importante también. Entonces, realizar actividad física, ¿sí? Realizarse chequeos, eso es lo más importante y lo que me gustaría dejarle en este momento. Como mensaje. Exactamente, como mensaje. ¿Las pueden venir a visitar a ustedes los días aquí los días que me pueden encontrar en el centro son los días martes y jueves. Y déjame, Rubén, dejarte otra alternativa. Bueno. Aparte del centro, nos pueden encontrar también en lo que es Rincón Saludable, que es una tienda de productos dietéticos. Si por ahí buscan asesoramiento, quieren mejorar su alimentación, mejorar su calidad de vida, tenemos variedades de productos dietéticos tanto para personas con obesidad, con diabetes, con hipertensión, ¿sí? Aquellas personas constipadas, con osteoporosis. Todas esas problemáticas que por ahí tengan dudas o quieran asesoramientos, los esperamos en Junín 1780, Rincón Saludable. Consejo Médico Policonsultorios CESSEM. Estamos aquí de vuelta, acompañados como en otras oportunidades por la licenciada Jessica López, licenciada en Psicología. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias por una vez más brindar el espacio para hablar sobre temas de salud que a todos nos interesa. En esta oportunidad les traje algo que por ahí no es tan novedoso, un tema que no es tan novedoso como otros, pero es importante, como el proceso de jubilación, el impacto que tiene psicológicamente el proceso de jubilación en las personas, llegado su momento, ¿no? Mucha gente no sabe que esto es un tema muy importante y se deja llevar por los días a días hasta que caen en la cuenta de que está por jubilarse y al otro día se encuentra en su casa con un montón de tiempo libre y sin tener ninguna actividad. Y si vamos al caso, nuestra rutina laboral involucra 8 o 9 horas de nuestra jornada diaria, lo cual es mucho tiempo. Muchas veces incluye sábados o domingos, en las cuales no tenemos tiempo para dedicarles a nuestra familia, a nuestros hijos, o para hacer lo que querramos, ¿no? Hasta que de repente, un día nos encontramos con que tenemos todo ese tiempo y no tenemos actividades para realizar, nos quedamos sin actividades.
porque nuestros hijos ya están grandes, porque no tenemos nietos, tenemos los nietos lejos, y porque quizá, bueno, no tengamos pareja. Pero ese, digamos, la persona que se jubila años con una rutina, ¿cierto? Levantándose a la mañana temprano, llegando a su lugar de trabajo, contando con la misma gente, desarrollando las mismas actividades casi rutinarias, cargado durante años y de golpe se terminó el contacto con sus compañeros, con sus amigos, ¿no es cierto? Porque esa es la relación laboral. ¿Cómo encara el jubilado? Muchas veces es un proceso que busca durante años, espera el momento donde se va a jubilar, donde va a tener todo el tiempo del mundo para hacer eso que quiere. Pero no se plantea qué es lo que quiere, cómo va a invertir ese tiempo. Bien, si tiene amigos, si no tiene amigos, o si los amigos son precisamente todos de su trabajo. Pero antes de preguntarnos qué va a hacer, hay que preguntar por qué es un impacto esto de la jubilación. Sí. Y si nos preguntamos por qué es un impacto lo de la jubilación, tenemos que pensar qué implica el trabajo en nuestra vida. El trabajo en nuestra vida implica que es un rol. Es uno de los tantos roles que nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad. Bien. Al ser un rol es una identidad. Nosotros somos esto, trabajamos de esto y eso se convierte en nuestra identidad diaria. Bien, es como nuestra tarjeta personal, es nuestra carta de presentación frente a otros. Al ser tan estructurante, nos impacta. Y de repente no tener eso que durante mucho tiempo fue un rol, eso es lo que desequilibra un poco a la persona. Bien. Es muy bueno que durante este proceso, durante una prejubilación, la persona se acerque a una atención psicológica y donde veamos cuáles son las herramientas, qué hacer. Ajá. Porque muchas veces uno equivoca el rol del psicólogo. No es solamente una persona donde uno va y deposita un problema, sino muchas veces puede ser preventivo de algo que puede ocurrir durante un futuro. La jubilación es algo que podemos prevenir, ese impacto es algo que podemos prevenir y las maneras son crear herramientas. ¿Qué hacer? Por eso hay mucho de los talleres que se le da a los jubilados, ya sea de baile, de costura, de música. Hay muchísimos talleres, o talleres de oratoria también, que vienen muchos jubilados, y es una de las maneras que tienen de ocupar su tiempo. Ya no es exclusivamente porque necesariamente quiera desarrollar eso, es aconsejable ese tipo de actividades también para que no sientan ese vacío, por decirlo de alguna manera, que la vida de una persona que viene dentro de un ritmo casi vertiginoso por los horarios, por el transporte, por la gente que va, que viene, sino que de golpe se terminó. Claro, y también corre esto, que hoy actualmente nosotros estamos viviendo más deprisa. Es todo mucho más rápido, es todo mucho más caótico. Y quizás antes se pensaba que llegado a los 60 años la persona era considerada viejo, pero hoy no. Hoy es una persona que todavía es operativa para un montón de cosas. La vejez recién, si podemos ponerle un punto de partida, es a partir de los 80 años. De ahí se considera una persona que es vieja o que entra en la etapa de la vejez. Cada una de las etapas de nuestro ciclo vital tiene sus cosas, sus crisis, que son importantes afrontarlas y pasarlas para que venga otra etapa nueva en nuestra vida. Si bien es cierto el desgaste psicofísico, psicológico, por decirlo de alguna forma, viene acompañando con el paso del tiempo. Pero hay gente que es joven que se siente, yo me siento viejo. Bueno, es por el ritmo de vida, por esto que nos está pasando todo muy rápido. Como pasa todo muy rápido, también las etapas vienen más rápido. Hoy estamos hablando de que un chico sale de la secundaria y comienza o a estudiar o a trabajar. Así es. Y hay muchas cosas que le pasan de golpe, que lo hacen también madurar de golpe y las etapas vienen. O se casan muy pronto, o se casan, se separan, tienen hijos muy pronto. Todo eso va afectando al psiquismo de la persona o a las vivencias que tiene la persona. Y a eso por ahí hay que agregarle también los medios de comunicación, que al hacerse tan masivos estamos conectados todo el tiempo. Así es. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, o sea, no
no perdemos conexión con el otro y no hay tiempo de descanso en ese vínculo. Claro. O sea, lo aconsejable en estos casos es que aquellos que empiecen con sus tareas de presentación de documentación y con todo el proceso que significa ir terminando con la actividad de su trabajo, que vayan también acompañando con la visita al psicoanálisis para que lo puedan guiar, para que lo puedan acompañar y no sientan ese cambio de repente tan brusco que es, ¿no? Sí. Por último, despidiéndonos y agradeciéndote por la presencia como siempre, invitarlos a todos, ¿no es cierto?, que lo visiten acá en el policonsultorio del Centro de Combatientes. Estamos de lunes a viernes, la atención psicológica es algo constante, ¿no? Hay psicólogas a la mañana, hay psicólogas a la tarde y creo que es muy importante que cualquier persona, ya sea que tenga un problema chico o grande, se acerque. El contacto telefónico 44 37 686 es la línea de teléfono fijo. Ustedes piden para hablar con la administración le va a generar los turnos con las profesionales que estén disponibles para atender. Ninguna de ellas es la licenciada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio una vez más. Llegamos al final de una edición más de Héroes de Vigilia. Esperamos haya sido de su agrado. Idea: José Galván. Conducción y producción: Rubén Veloso. Administrador y tesorero de Policonsultorios SEM. Nos despedimos hasta el próximo programa por este mismo canal. Sigue gritando presente, viva la patria, muchachos. Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas.